Hola, ¿cómo le va? Muy bienvenido a este espacio en que traemos temas relacionados con el arte y el entretenimiento. Y hoy quiero compartir con ustedes la recordación, la remembranza de una de las películas más hermosas que haya dado el séptimo arte. Y no estoy exagerando, para nada. Hoy nos vamos a referir a esa maravilla que se llamó Doctor Zhivago, que fue filmada en 1965 y que el autor del libro, Boris Pasternak, había tenido que rechazar el premio Nobel que se le otorgó después de la publicación de este libro por problemas políticos en su país. El autor ruso Boris Pasternak, que ganó el premio Nobel a raíz de toda su producción poética y además por este libro que se llamó El Doctor Zhivago o Doctor Zhivago, por razones políticas tuvo que renunciar al premio Nobel, lo agradeció, dijo que no se lo merecía, pero todo el mundo supo que tuvo que renunciar a esa distinción por circunstancias políticas, porque él en su libro, de alguna manera, había dejado entrever que todo lo que en ese momento brillaba en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, no todo era oro. Bien, la historia de Doctor Zhivago fue filmada por un director inglés que ya tenía una trayectoria detrás de sí. Había saltado a la notoriedad con una película en blanco y negro titulada Breve Encuentro en la década del 40. Después hizo filmes como El puente sobre el río Kwai, por ejemplo, Lawrence de Arabia, La hija de Ryan, Viaje a la India, en fin. El director David Lean, que no filmó tanto, fue por sobre todas las cosas un director de películas épicas. Y creo que entre los grandes del mundo del cine, como Sidney Pollack o Milos Forman, está dentro de lo más acabado que ha podido dar el séptimo arte en ese tipo de producciones. Grandes producciones con grandes masas de personas, con paisajes maravillosos, con actores de esos que había en esa época y que ahora al haber tantos pasa muchas veces inadvertidos la capacidad de cada uno. En esa época era todo más restringido, el cine no se había desarrollado de manera industrial tan espantosa como ahora. Digo espantosa entre comillas, porque para muchos este cine que hay ahora debe ser maravilloso, como para nosotros en otra época fue maravilloso un Lawrence de Arabia o un Doctor Zhivago, por ejemplo. Sí. A ver, se tomó la historia, la produjo el director Carlo Ponti. Él quería en realidad introducir a su esposa, en ese momento Sofía Loren, dentro de la producción. Menos mal que no lo hizo, porque ya Sofía Loren en esa época tenía unos 30 y pico de años. Y la muchacha que hizo de Lara, en la versión cinematográfica, tenía nada más que casi 20 años. Y fue estupendamente elegida para ese rol de esa muchacha rusa o soviética que sufre tantas circunstancias, que se enamora del doctor Zhivago, que tienen que separarse durante mucho tiempo. Ella emprende su vida, él hace la de él, y después las circunstancias vuelven a reunirlos, hasta que todo termina. A ver, ¿qué le puedo decir de el libro con respecto a la película?
Yo vi primero la película y claro, me quedó esa imagen romantizada de esos amores, de esos dos personajes, que todo comienza durante la Revolución Rusa y termina en la década del 40 o 50. No, después, mucho después, en la década del 70. Yo había visto aquella película y después leí el libro, porque el libro llegó mucho tiempo después a la Argentina traducido del ruso. Y claro, me llevé una gran sorpresa, porque aquel libro austero, terminante, realista, sin tantos clichés, sin tantas vueltas, aquel libro que había escrito Boris Pasternak, hablando de las dificultades espantosas que era vivir en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en esa época, desde la década del 20 hasta mucho tiempo después, muchas décadas después. Claro, Hollywood la tomó de otra manera e hizo una romántica historia de amor. Pero quiero decirle algo, acabo de revisarla. 3 horas y pico dura la película. Tenía intermedio en esa época. Ahora ese intermedio, bueno, sirve para que usted se levante, tome un café o vaya al baño, o es distinta. El rito del cine se ha perdido bastante. Pero la película me pareció tan fresca, tan maravillosa, tan estupenda, tan maravillosamente actuada y filmada, con esos colores, esa tersura tan hermosa que tiene ese filme, que tenían las películas en esa época y eran tan cuidadas con unos equipos técnicos maravillosos. Ahora todo es más industrial. También hay películas buenas, pero la profundidad, la emoción que provocaban aquellas películas no la provoca fácilmente un filme en este momento, porque todo está más adocenado, es más vertiginoso, hay que hacer dinero a toda costa. Aquello era trabajo de no solamente de artistas, sino de artesanos. La historia de esa pareja que se encuentra, se separa, vuelve a encontrarse, se enamora, fue única en la historia del cine. No vale la pena que yo se la cuente porque es muy larga la historia. Imagínense si en el cine fue alargada a 3 horas y media, el libro también tenía su extensión. Pero cuando yo vi la película, me imaginé una cosa. Cuando leí el libro fue una gran desilusión. Claro, yo era muy joven en esa época. Quería que la historia de amor tan maravillosa, tan completa, tan perfecta que yo había visto en la pantalla, fuera la misma que yo estaba leyendo en ese momento cuando leí el libro. No, no era lo mismo. La historia de Boris Pasternak, por sobre todas las cosas, no hace concesiones, ninguna concesión. Él vivió las desdichas de estar en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas siendo un enemigo del régimen. Él lo vivió. Él estuvo en los gulags. Él estuvo apartado de la vida cotidiana. Él lo sufrió y murió muy joven. Y todo eso no se ve en la película. La película romantiza esa historia que él tan austeramente había escrito. De alguna manera quise yo compartir con ustedes aquel momento, porque acabo de ver la película nuevamente y me pareció una de las filmaciones o vistas cinematográficas más completas que haya dado el mundo del cine, más perfectas, más impecables, más acabadas, pero al estilo Hollywood, es decir, un estilo que no se condecía o que no se condice con lo que es la realidad, el estilo de aquello tan
sueño de hadas que creímos vivir y que creímos en algún momento que la historia era así. Hoy quise traerles este momento, quise recordar, porque vamos a empezar a recordar algunas de las grandes producciones cinematográficas de todos los tiempos, por una u otra razón. En este caso, David Lean fue uno de los grandes directores de todas las épocas dentro del cine épico maravilloso hecho en los Estados Unidos. Esto ha sido todo por hoy. Yo me despido hasta cualquier momento. Recuerde, suscríbase, deme like, deme alguna opinión y nosotros seguimos adelante porque vale la pena, porque el mundo del arte y del entretenimiento llena nuestra vida. ¿Cómo no? Es una parte muy importante para darle a la vida cotidiana, realista, dura, difícil a veces, un toque de magia. ¿Cómo no? Chao, hasta siempre. Un beso para todos.